El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una reunión con su comité asesor sobre el COVID-19. Mientras tanto, Donald Trump aún no reconoce la derrota para hablar de las elecciones norteamericanas y sobre todo de la figura, ahí vemos, de Kamala Harris. Nos acompaña Macarena de la Calle, máster en Relaciones Internacionales y profesora adjunta de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Macarena, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Andrés. A ver, hay harto tema para analizar. Ya han pasado prácticamente 48 horas, Macarena, desde que se confirmó el triunfo de Joe Biden. Un punto que llama la atención, ¿cómo lo ves tú? El silencio, por lo menos frente a cámara, del actual presidente, solamente a través de sus redes sociales. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, yo creo que tiene harto que ver con su personalidad, ¿no? Para él reconocer una derrota va a ser difícil de conseguir y por ende va a seguir intentando de poner en muy mala posición a Biden, de que no fue una real victoria por parte de él. Va a tratar de que la duda esté presente por mucho tiempo y por lo tanto le conviene este juego a través de las redes sociales, que él lo conoce muy bien las comunicaciones, y por lo tanto va a tratar que a través de las emociones la gente piense que en realidad efectivamente hubo fraude, o al menos en poner en duda, al menos por parte de sus partidarios. Sí, porque lo que hace también el juego, entre comillas, Macarena, de las redes sociales, es que no se expone. Al final él habla lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, con quién quiere, y no se expone y puede decir las brutalidades que quiera. Por supuesto, si es que él hace una entrevista, lo primero que le van a pedir son pruebas, ¿no es cierto? Pero él así, de esta forma, puede hablar, puede sembrar un manto de duda y nadie puede exigirle cuál es la evidencia que él tiene para poder decidir lo que está diciendo. Entonces no se va a exponer a eso porque claramente no tiene las evidencias. Si las tuviera ya las habría presentado. Entonces va a seguir este juego, lo sabe hacer muy bien y lo más probable es que lo siga haciendo de aquí hasta enero y probablemente por un buen tiempo una vez que Biden haya asumido. Antes de hablar de los ganadores de Joe Biden y Kamala Harris, una última pregunta sobre Donald Trump. ¿Tú cómo lo verías como expresidente? ¿Qué rol va a jugar Donald Trump en los 4 años, por ejemplo, de administración de Joe Biden? ¿Va a ser una voz dentro del Partido Republicano? ¿Va a ser solamente voz del trumpismo? ¿Hay algunos, podrían haber sucesores en el trumpismo? ¿Cómo ves esos roles que se puedan jugar de aquí en más? Mira, veo poco probable que se vaya a ausentar completamente. La verdad es que él le gusta figurar. El trumpismo, como dices tú, yo creo que ya está instalado. Él abrió una puerta para un electorado que no estaba siendo representado. Tiene muchos adherentes. Piensen que mal casi la mitad de la población votó por él. Fue una elección súper peleada y así como hay gente que lo odia, hay gente que lo adora. Siente que él escuchó por fin a un montón de personas que estaban siendo abandonadas por los políticos y por lo tanto lo más probable es que haya gente que surja muy aliado de él, pero yo veo poco probable que él como que le entregue este mando a alguien más, porque él es muy Mm. personalista. Macarena, a ver, entrando ya a los ganadores. Yo creo que si uno hace memoria para atrás, claro, tú estás muy encima del tema norteamericano, uno también de las informaciones. Si uno le pregunta a cualquier norteamericano que resuma para atrás quiénes son los vicepresidentes históricos del país, yo creo que pocos se van a acordar. Por lo menos te pueden recordar 1 o 2 para atrás, pero más atrás, ¿por qué se concentra tanto ahora la figura en Kamala Harris? Como pocas veces la figura del vicepresidenta en este caso, toma tanta atención. Sí, bueno, siempre hay algunos que toman más relevancia que otros, ¿ah? Ya. Por ejemplo, el mismo Joe Biden, cuando fue nominado vicepresidente, también fue bastante relevante, porque siempre se trata como de elegir, se trata de nominar a un vicepresidente que ocupe el espacio que tiene como vacío el candidato, ¿ya? Y en este caso, Kamala Harris representa justamente todo lo que Biden no tenía. Piensen que este fue un año sumamente difícil en Estados Unidos por todas las protestas relacionadas a Black Lives Matter, por lo tanto el tema racial estaba muy fuerte, por lo tanto nominar a una vicepresidenta de color es relevante, especialmente porque fue ella misma en las elecciones, para la precandidatura demócrata, que acusó mucho a Biden porque no había sido no había tenido la fortaleza, por ejemplo, para sacar gente que trabajaba con él que tenía, digamos, ciertas tendencias antirracistas.
Entonces, ya tenía una carga en torno a este tema. Y obviamente que ella representa todas estas minorías que hoy día son cada vez más importantes en Estados Unidos. Piensen que se considera que al año 2050 los americanos blancos solamente van a ser como un tercio de la población, o sea, todo el resto van a ser distintas minorías asiáticas, afroamericanas, latinas, y ella representa muy bien, de muy buena forma esto, no solamente por ser afroamericana, sino su padre es jamaicano, pero además su mamá es india, por lo tanto también este origen asiático es relevante. Por supuesto es mujer, y lo más relevante de todo es que es la primera mujer de color que está en esta posición. ¿Cómo ves el futuro político también de Kamala Harris? Porque seguramente estamos hablando del presidente más longevo en asumir la presidencia en Estados Unidos. Va a cumplir 78 años en 10 días más, el 20 de noviembre. ¿Es una figura Kamala Harris que ya se levanta como posible sucesora de Joe Biden? Después estamos hablando del año 2025. Así es. Incluso hay algunos que ni siquiera esperan hasta el año 2025. Hay algunos que dudan que Biden pueda terminar los 4 años de su periodo. Y por lo tanto, si es que él no fuera capaz de terminarlo, sería la vicepresidenta la que asumiría el poder. Por lo tanto, en caso de que Biden logre concluir los 4 años, lo más probable es que no vaya a una reelección. Y si es que ella cumple un buen rol en la vicepresidencia, obviamente que sería la figura para ir en su lugar. Pero además, si es que Biden por algún otro motivo no puede concluir los 4 años, ella va a reemplazarlo. Y ojo con esto, porque durante la campaña fue muy fuerte, a través de las redes sociales, se dijo mucho que Biden no estaba en las condiciones óptimas para presidir el país. Videos que daban vueltas por redes sociales, muchas noticias falsas incluso hubo al respecto, y por lo tanto se decía que en realidad iba a ser absolutamente manipulado por Kamala Harris. Así es que incluso si es que él lograra terminar la presidencia, hay un grupo importante que dice que es ella finalmente quien va a estar dirigiendo de mejor forma el país. Ya, concentrémonos en la figura del ganador, de Joe Biden, 77 años, cumple 78 ahora. Ha marcado un poco la distancia respecto al actual presidente con 2 puntos centrales que ya puso en la discusión. Hoy día el tema de la reunión por este comité COVID, claramente desde el 20 de enero él va a cambiar absolutamente la política, cómo se va a enfrentar la pandemia, que hoy día llegó a los 10 millones de infectados en Estados Unidos. Y también el tema del cambio climático, que es un tema que para Donald Trump sencillamente él es un negacionista, pero consumado. Y el retorno al Tratado de París. ¿Cómo ves tú esas dos primeras señales que da Joe Biden respecto a lo que va a hacer su gobierno? Sí, bueno, va a ser un antes y un después respecto a lo que él va a impulsar. O sea, sabemos que Biden y Trump son completamente contrarios en las posiciones que han tenido en estos temas. Joe Biden, cuando fue vicepresidente, estuvo a cargo de las relaciones exteriores de Estados Unidos, él llevó de muy buena forma todo el plan respecto al medio ambiente de Estados Unidos. Por lo tanto, él es muy partidario del Acuerdo de París y fue un tremendo paso atrás cuando Trump se retira. Por lo tanto, obviamente que el ya anunciar que va a volver a ser parte de este acuerdo es sumamente importante. Y por lo que tiene que ver con el coronavirus, obviamente que probablemente muchas de las personas que votaron también por Biden tenían temor frente a este virus que estaba avanzando y que no se estaba haciendo nada al respecto. Y es la respuesta a esa gente que quiere frenar el virus, que considera que no se han tomado las medidas necesarias al respecto y por lo tanto choca directamente con lo que había estado haciendo Trump hasta el momento. Macarena, por último, ¿qué lectura hay que hacer de lo que hemos visto en las últimas horas de China y Rusia, que no han reconocido el triunfo de Biden? ¿Cuál es la lectura que tienes tú respecto a ese silencio que dice mucho? Sí, hay que recordar que en la política exterior de Donald Trump, él fue una política muy hacia adentro, donde cortó muchas relaciones políticas con aliados tradicionales, y a cambio de eso tomó ciertas actitudes, ¿no es cierto?, con otros países que habían sido más contrarios a la política estadounidense. Por ejemplo, en el caso de Rusia, en el caso de Vladimir Putin, en el caso de China con Xi Jinping, incluso en el caso de Corea del Norte, vemos que sus líderes hoy día tomaron un rol más ventajoso porque Donald Trump les dio un espacio al Estados Unidos irse retirando. Por lo tanto,
tanto a ellos no les conviene que Biden asuma el poder, porque obviamente que Biden se va a preocupar mucho de la política exterior, es su gran tema, es lo que más le gusta, y por lo tanto él va a tratar de que Estados Unidos retome el rol que antes tenía, y que es sumamente importante porque al Estados Unidos retirarse en los grandes temas que estábamos hablando en las relaciones internacionales, perdemos a un vocero muy importante y defensor muy importante respecto a temas que por tantos años para nosotros eran fundamentales. ¿Ya? Temas como la democracia, temas como los derechos humanos, son temas en donde Estados Unidos había sido un vocero muy relevante. Y por lo tanto este retiro hace que estos países como China, estos países como Rusia, donde obviamente que son más cuestionados respecto a estos temas, puedan asumir un rol mayor, más protagónico. Entonces obviamente que Biden les haría el contrapeso y no les conviene asumirlo. Macarena de la Calle, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ti, que estés muy bien. Chao, chao. 6 de la tarde con 13 minutos, pausa en Noticias 24.